Mi hermana me boicoteó una exposición porque estábamos compitiendo por la misma beca y ahora me pide que le corrija su ensayo porque, si una gana, ganamos las dos. Hola a todos. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito desahogarme y tal vez recibir algún consejo. Todo comenzó hace unos meses, cuando se abrió una convocatoria para una beca internacional bastante prestigiosa que podría cambiarme la vida. Soy estudiante de biotecnología, voy en mi penúltimo año de carrera. Mi familia es de clase media y siempre he tenido que esforzarme el doble para conseguir oportunidades. Esta beca representaba todo: financiamiento completo para un intercambio, posibilidades de prácticas en laboratorios de primer nivel y hasta una asignación mensual. El sueño de cualquier estudiante de ciencias como yo. El problema comenzó cuando mi hermana menor, Laura, que estudia comunicación, también decidió aplicar. La beca estaba abierta a cualquier carrera y se asignaba a los mejores promedios y proyectos, sin importar la especialidad. Laura siempre ha sido, digamos, menos comprometida con los estudios. No es que sea mala estudiante, pero su enfoque es diferente. Yo paso horas en el laboratorio, mientras ella está en fiestas haciendo contactos. Al principio no le di importancia. Cada una tenía derecho a intentarlo, no. Pero conforme avanzaba el proceso de selección, comenzó a surgir una tensión extraña en casa. Comentarios pasivo-agresivos durante la cena, miradas cuando yo mencionaba avances en mi postulación. Claro, como siempre tienes tiempo para estudiar mientras yo tengo que trabajar medio tiempo, me dijo una vez. Lo cual es absurdo porque yo también trabajo como asistente de investigación. El proceso de selección era riguroso: promedio académico, cartas de recomendación, un ensayo y finalmente una presentación ante el comité evaluador. Yo llevaba semanas preparando mi presentación sobre un proyecto de bioremediación que podría ayudar a limpiar aguas contaminadas. Practiqué hasta el cansancio, revisé cada detalle técnico. El día de mi presentación llegó. Estaba nerviosa pero preparada. Conecté mi laptop al proyector y nada funcionó como esperaba. Las diapositivas aparecían corruptas, los videos de mis experimentos no se reproducían, los gráficos estaban alterados con datos incorrectos. Fue un desastre completo. El comité evaluador me miró con una mezcla de lástima y decepción mientras yo intentaba explicar que algo había pasado con mi archivo. Esa noche, devastada, revisé mi computadora. Encontré que alguien había accedido a mi cuenta y modificado los archivos pocas horas antes de mi presentación. Solo 2 personas conocían mi contraseña: mi mejor amiga, que estaba en otra ciudad ese día, y Laura, quien me había pedido prestada la laptop la noche anterior para imprimir algo urgente. La confronté directamente. Esperaba negativas, excusas, cualquier cosa menos lo que obtuve. ¿Y qué si lo hice?, me dijo con una frialdad que nunca le había visto. Tú siempre te llevas todo, siempre eres la perfecta, la brillante. Yo solo quiero una oportunidad por una vez en mi vida. Me quedé paralizada. Mi propia hermana había saboteado algo tan importante para mí. Rompí a llorar y ella se mantuvo ahí, mirándome sin disculparse. Consideré reportarla al comité, pero ¿qué pruebas tenía? Además, era mi hermana. Finalmente, contacté al coordinador y expliqué que había tenido problemas técnicos. Fueron comprensivos, pero no pudieron hacer mucho. Me permitieron seguir en el proceso, pero me descalificaron de esa presentación. Mi puntuación bajó considerablemente. Las semanas siguientes fueron extrañas. Laura comenzó a actuar diferente, más amable, como si intentara compensar lo que hizo sin admitirlo. Me preguntaba por mis clases, me traía café cuando estudiaba tarde. Pero nunca, ni una sola vez, mencionó lo sucedido o se disculpó. Finalmente llegó el día del anuncio. No conseguí la beca. Mi puntuación no había sido suficiente después del desastre de la presentación. Laura tampoco la consiguió, pero pasó a la segunda ronda de evaluación. Y entonces llegó el mensaje que me hizo escribir esto: necesito que corrijas mi ensayo para la segunda ronda. Si una gana, ganamos las dos, no. Me quedé mirando el mensaje durante horas. La audacia, la hipocresía. Después de lo que me hizo, esperaba que la ayudara, pero también sentí culpa. Quizás tenía razón, quizás yo siempre había sido la perfecta y ella sentía que vivía bajo mi sombra. Mis padres siempre habían celebrado más mis logros académicos que sus proyectos creativos. Decidí corregir su ensayo, pero no pude hacerlo honestamente. No saboteé su trabajo, no soy como ella, pero tampoco di lo mejor de mí.
Hice anotaciones ambiguas, sugerencias que desviaban el foco principal, comentarios que la harían pensar demasiado en secciones que estaban bien. No fue sabotaje directo, solo ausencia de ayuda genuina. Laura envió su ensayo sin notar nada extraño en mis correcciones. Semanas después recibió la noticia. Tampoco había conseguido la beca en la ronda final. No sé si hice lo correcto. Parte de mí se siente en paz, como si hubiera justicia poética en que ninguna de las dos consiguiera lo que quería. Otra parte se siente culpable por no haber tomado el camino más alto. Nuestra relación quedó dañada, tal vez irreparablemente. Ya no hablamos como antes, apenas intercambiamos palabras en las comidas familiares. Fui la mala por no ayudarla genuinamente, o ella merecía lo que obtuvo después de lo que me hizo. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde mi publicación original y tengo una actualización. Laura me escribió hace unas semanas para proponerme un viaje juntas. Aparentemente, había ganado algo de dinero en un concurso menor de diseño gráfico y quería invertirlo en reconectar conmigo. Sus palabras exactas: al principio desconfié completamente. Mi hermana, la misma que había saboteado mi presentación, ahora quería pasar tiempo de calidad conmigo. Pero después de tanto tiempo, sin una relación normal, decidí darle una oportunidad. Tal vez realmente estaba arrepentida. Acepté con reservas. Fuimos a un pequeño pueblo costero durante un fin de semana. Los primeros días fueron incómodos. Laura actuaba exageradamente amable, como si estuviera siguiendo un guión. Me traía el desayuno a la cama, insistía en tomar fotos juntas, compraba pequeños regalos. Todo parecía artificial. La tercera noche, mientras cenábamos en un restaurante con vista al mar, entendí por qué. Laura dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa mientras iba al baño. No suelo revisar cosas ajenas, pero una notificación apareció en la pantalla. Confirmación de postulación Beca Internacional de Innovación. Cuando regresó, la confronté directamente. Después de negarlo por unos minutos, finalmente confesó. Se estaba preparando para aplicar a otra beca, mucho más prestigiosa que la anterior, y por supuesto necesitaba mi ayuda nuevamente. Lo del viaje es genuino, me dijo con ojos suplicantes. Pero también pensé que podríamos retomar nuestra relación de hermanas. Siempre te he admirado, aunque no lo creas. Todo lo que he hecho es por sentirme a tu sombra durante años. Desde niñas, tú eras la brillante y yo la creativa. Pero nadie valora lo creativo como valoran un diploma con honores. Por un momento, casi caí en su manipulación emocional. Casi. Pero algo había cambiado en mí en estos meses. Había establecido límites más claros, había reflexionado sobre nuestra dinámica tóxica. Laura, le dije con toda la calma que pude reunir, no habrá más favores sin honestidad. Si realmente quieres reconectar, empecemos por ahí. Dime la verdad sobre lo que hiciste con mi presentación. Se puso pálida. Luego, con voz apenas audible, admitió todo. No solo había manipulado mi presentación, sino que había enviado un correo anónimo al comité sugiriendo que yo había inflado mis resultados de investigación. Algo que nunca supe y que explicaba por qué mi puntuación había bajado tanto. Terminé el viaje al día siguiente. Regresé a casa sintiéndome traicionada nuevamente, pero también más fuerte por haber mantenido mis límites. Una semana después, un colega de la facultad me envió un mensaje. ¿Viste el ensayo de tu hermana para la beca? Tiene pasajes idénticos a tus cuadernos de investigación. Laura había fotografiado mis apuntes personales durante el viaje y había utilizado varias de mis ideas como propias. Esta vez no dudé. Envié un correo anónimo al comité de la beca con evidencia del plagio. La postulación de Laura fue anulada inmediatamente. Cuando se enteró, vino furiosa a mi departamento. La peor discusión de nuestras vidas. Gritos, lágrimas, acusaciones. Al final, antes de que se fuera, le dije algo que había estado guardando durante mucho tiempo. No me pidas que te levante cuando tú misma decides hundirte. Bloqueé su número ese mismo día. Mis padres están devastados por nuestra pelea, pero esta vez me mantuve firme. Hay un límite para el perdón, especialmente cuando la otra persona no muestra un verdadero arrepentimiento. Y así, cortamos contacto completamente. A veces me pregunto si algún día podremos reparar lo que se rompió entre nosotras, pero cada vez lo veo más difícil. Actualización 2. Ha pasado un año desde mi última actualización y no esperaba estar escribiendo esto, pero aquí estamos. Laura reapareció en mi vida hace unos meses, después de lo que llamó un año sabático de autodescubrimiento.
Según me contó, después de nuestro conflicto, se fue de voluntaria a un proyecto comunitario en otro estado. Comenzó terapia, trabajó en proyectos pequeños de comunicación social y, según ella, finalmente entendió su patrón de comportamiento tóxico. Nos encontramos en un café neutral. Esperaba manipulación, pero me encontré con alguien diferente. Laura habló con una sinceridad que no le había visto antes. Se disculpó, no con excusas, sino asumiendo completa responsabilidad por sus acciones. Me mostró su diario de terapia, donde había trabajado específicamente en nuestra relación y sus celos. No espero que me perdones, me dijo. Solo quiero que sepas que entiendo el daño que te causé. He estado trabajando en mí misma. Y entonces me sorprendió con una propuesta: escribir juntas un libro sobre nuestra experiencia como hermanas competidoras. Un proyecto que exploraría la dinámica familiar, la presión académica, la rivalidad entre hermanos. Tenemos una historia poderosa. Podríamos ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, argumentó. Mi primer instinto fue rechazarla, pero algo había cambiado también en mí. Estaba a punto de graduarme, mi situación emocional era más estable y, francamente, la idea de convertir nuestro dolor en algo constructivo me intrigaba. Decidimos intentarlo. Durante semanas, nos reunimos para redactar los primeros capítulos. Fue un proceso catártico. Yo escribía sobre la presión de ser la perfecta, ella sobre crecer sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente. Exploramos cómo nuestros padres, sin quererlo, habían alimentado nuestra rivalidad al compararnos constantemente. El manuscrito comenzó a tomar forma. Era crudo, honesto y sorprendentemente terapéutico para ambas. Laura parecía genuinamente comprometida y yo comencé a bajar mis defensas. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Una editorial, pequeña pero respetable, mostró interés en nuestro proyecto después de que Laura les enviara los primeros capítulos, sin consultarme. Estaban entusiasmados, pero tenían una condición: querían publicarlo bajo el nombre de una sola autora. Según ellos, por cuestiones de marketing, una narrativa con una sola voz tendría más impacto. Laura me lo comunicó durante una de nuestras sesiones de escritura. Estuve pensando, tiene más sentido que sea publicado bajo mi nombre. Mi formación en comunicación me permite darle un enfoque más emocional y menos técnico. Tu contribución estaría en los agradecimientos, por supuesto. Y ahí estaba otra vez. La misma Laura de siempre, solo que con una estrategia más sofisticada. Un año de supuesto crecimiento personal para terminar en el mismo lugar. Ella queriendo tomar crédito por algo que habíamos construido juntas. Discutimos intensamente. Le dije que si el libro se publicaba, tendría que ser con ambos nombres o ninguno. Ella insistió en que yo estaba siendo rígida, que no veía el panorama completo. Esa noche, frustrada y decepcionada, tomé una decisión impulsiva. Compilé nuestra historia en un blog anónimo titulado Mi hermana me saboteó una beca y luego quiso que la ayudara a ganarla. Incluí detalles de todo, desde el sabotaje inicial hasta nuestra reciente disputa por la autoría del libro. Lo publiqué sin pensar demasiado, esperando quizás un puñado de lectores y algunos comentarios de apoyo. Nunca imaginé lo que sucedería. El blog se viralizó en cuestión de días. Foros, grupos de estudiantes, incluso algunos medios pequeños comenzaron a compartirlo. La historia resonaba con muchas personas que habían experimentado rivalidades familiares tóxicas. Laura me llamó furiosa cuando descubrió el blog. Estaba convencida de que lo había hecho para sabotearla, pero la verdad es que ni siquiera había usado nuestros nombres reales. Era nuestra historia, contada honestamente. Lo más sorprendente fue la llamada que recibí de la editorial una semana después. Habían visto el blog viral y ahora querían publicar la historia original, con ambas autorías claramente establecidas. Laura aceptó, pero la dinámica entre nosotras cambió fundamentalmente. Ella sabía que había perdido su control sobre la narrativa. Ya no podía manipular la historia a su favor porque la verdad estaba ahí fuera, siendo leída y compartida por miles de personas. Terminamos el manuscrito trabajando mayormente por correo electrónico, con poca interacción personal. El libro se publicó 6 meses después, con ambos nombres en la portada. Recibió críticas positivas y, lo más importante para mí, ayudó a muchas personas a identificar dinámicas tóxicas en sus propias relaciones familiares. Laura y yo mantenemos una relación cordial pero distante. A veces me pregunto si algún día podremos tener una verdadera reconciliación, pero por ahora,
Me conformo con haber recuperado mi voz y mi verdad. Actualización 3. Han pasado 3 años desde mi última actualización. Muchas cosas han cambiado. Me gradué con honores, conseguí un puesto como investigadora en un laboratorio importante y ocasionalmente doy conferencias sobre biotecnología en universidades. El libro que escribimos Laura y yo se convirtió en un éxito moderado en el nicho de literatura sobre relaciones familiares. Hace 2 meses recibí una llamada inesperada. Una productora de contenidos para streaming estaba interesada en adaptar nuestra historia como una serie. Querían que tanto Laura como yo participáramos como asesoras del proyecto. Mi primera reacción fue rechazar la oferta. Había seguido adelante con mi vida y no quería reabrir viejas heridas. Pero la productora insistió en que nuestra participación era crucial para mantener la autenticidad de la historia. Laura, por su parte, aceptó inmediatamente. Durante estos años, ha construido una carrera decente como comunicadora, pero su nombre sigue estando vinculado al escándalo del blog y nuestra historia familiar. Supongo que vio esto como una oportunidad para reescribir su narrativa. Finalmente acepté, estableciendo límites claros sobre mi participación. La primera reunión con los guionistas fue reveladora. Laura había llegado antes y ya había compartido su versión de los hechos. Una historia donde ella era más víctima que antagonista, donde sus acciones estaban justificadas por años de sentirse invisible frente a una hermana perfecta. Durante las siguientes sesiones, insistí en contar la verdad sin filtros. Los productores parecían fascinados con la tensión entre nuestras versiones, pero se inclinaron por la mía por ser más dramática y cruda, según dijeron. Laura comenzó entonces a jugar un juego sutil pero efectivo. En entrevistas promocionales previas al inicio de la producción, omitía convenientemente partes de su responsabilidad o las suavizaba. Fue un momento de debilidad, ambas cometimos errores. La gota que derramó el vaso fue una entrevista en un podcast popular donde sugirió que yo había exagerado el sabotaje para ganar simpatía pública, que en realidad había sido un pequeño error que yo había amplificado por resentimiento. Estaba cansada de que mi historia fuera constantemente cuestionada, de que Laura siguiera manipulando la narrativa a su favor. Así que tomé una decisión, grabaría mi propio episodio de podcast. Lo titulé La verdad sin filtros, cuando tu enemiga vive en tu casa. Durante 2 horas, narré toda nuestra historia, desde la niñez hasta el presente. Compartí capturas de pantalla de conversaciones, testimonios de compañeros que sabían sobre el sabotaje, detalles que nunca había hecho públicos. No fue un acto de venganza, sino de liberación. Ya no quería que mi historia fuera tergiversada. La reacción del público fue inmediata y contundente. Mi versión resonó como auténtica, mientras que las inconsistencias en el relato de Laura quedaron expuestas. Los productores de la serie decidieron seguir más fielmente mi perspectiva. Laura desapareció de los medios por varias semanas. Cuando finalmente reapareció, fue con un comunicado breve donde admitía haber omitido ciertos detalles, pero sin disculparse realmente. La serie comenzará a filmarse en unos meses. Laura seguirá participando como asesora, al igual que yo, pero ahora todos conocen la verdadera historia. He entendido que probablemente nunca obtendré una disculpa sincera de su parte, pero ya no la necesito. Esta experiencia me ha enseñado que el verdadero poder no está en vengarse o en buscar validación externa, sino en contar tu verdad sin miedo, sin filtros. He recuperado el control de mi narrativa y con ello mi paz interior. A veces me pregunto qué nos depara el futuro a Laura y a mí. No creo que alguna vez volvamos a tener la relación de hermanas que tuvimos en la infancia, antes de que la competencia y la envidia lo contaminaran todo. Pero al menos ahora puedo mirarla a los ojos, sabiendo que ya no tiene poder sobre mi historia. Y si hay algo que he aprendido en todo este proceso, es que las relaciones familiares son complejas, llenas de matices que a veces ni nosotros mismos entendemos completamente. No todo es blanco o negro. Laura no es un monstruo y yo no soy una santa. Somos 2 personas que crecieron juntas pero tomaron caminos muy diferentes cuando llegó el momento de enfrentar sus inseguridades. Quién sabe, tal vez algún día, cuando ambas hayamos sanado por completo, podamos construir algo nuevo. No lo que tuvimos, sino algo diferente, basado en el respeto mutuo y la aceptación de quienes realmente somos, con virtudes y defectos. Por ahora me conformo con haber encontrado mi voz, y eso para mí vale más que cualquier beca o reconocimiento.